contás? 17 de marzo, Día Mundial del Sueño. Está lindo para dormir la siesta, voy a hacerle honor. Estaría bien para eso, pero el tema Con es aire, que... no sé, ¿Con Leonor? ¿Con Leonor? Ah, no, hacerle honor. Hacerle honor. Claro, ¿Quién será Leonor? No, hacerle honor al Día Mundial del Sueño. Sí, el tema es que a veces uno se lo toma un poco a la ligera. Ay, anoche dormir poco, o yo suelo acostarme tarde, o suelo levantar... Y no es un tema para tener así, tomar tan a la ligera, digo, porque el sueño es algo fundamental, básico. Sí, no solamente por la lucidez y lo descansado que nos sentimos al día siguiente, también por muchas funciones biológicas que se realizan solamente si descansamos y si descansamos bien. Por eso, un déficit en sueño después trae aparejado enfermedades. Y nos vamos a meter en este tema entonces, para empezar a contar un poquitito acerca de esto. Hay un informe que estuvo realizando la Facultad de Ciencias Médicas de la UAI. Vamos a estar compartiendo algo de esto para que podamos contar acerca de los números, en donde, por ejemplo, 6 de cada 10 personas duermen entre 6 y 8 horas promedio. 6 de cada 10 personas duermen entre 6 y 8 horas promedio. Saquen la cuenta de cuánto duermen ustedes en casa. Sí. Más de 8 horas, el 10%. Fíjate el porcentaje altísimo, entre 5 y 3 horas, que es muy poco. Casi el 30% de la población. Sí, 26,7. Y menos de 3 horas, bueno, una minoría de 4,8%. Siguiente placa, a ver, ¿a qué hora te vas a dormir? 5 de cada 10 encuestados se van a dormir después de la medianoche, después de la hora cero. La gran mayoría. Claro. Después dice, por ejemplo, entre las 5 y las 6 de la mañana el 19%, entre las 6 y las 8 de la mañana el 55%. Esto es a qué hora te levantás, ¿no? Y más de las 8 de la mañana el 18%. Bueno, esta es una linda pregunta. ¿Te despertás en medio de la noche para ir al baño? ¿Tenés el sueño liviano que cualquier ruido te despierta? El 41,1% sí, se despierta en medio de la noche casi todas las noches. A veces el 32,7% y no o nunca el 26% de las personas. Esto, decíamos, son datos que recogió la Facultad de Ciencias Médicas de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, que estamos compartiendo, pero para profundizar acerca de estos datos y en realidad poder dialogar con un profesional y que nos cuente un poquitito más, estamos en comunicación con la médica neuróloga Macarena González. ¿Cómo estás, Macarena? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, desde el punto de vista médico, neurológico, ¿qué tan importante es el sueño o dormir bien? Sería un poco la primera pregunta para que le aportes un poco la mirada profesional más allá de lo que cada uno siente corporalmente cuando duerme mal. Sí, como vos comentabas muy bien antes, por un lado hoy es el Día Mundial del Sueño porque se creó este evento justamente para concientizar de la importancia que tiene el sueño a la población. Cuando vamos a dormir, además de descansar, ocurren muchos procesos fisiológicos que son súper importantes para mantenernos saludables. Por ejemplo, hay consolidación de la memoria, se regeneran células, podríamos decir, entre comillas, que se limpia el cerebro. Mira. Entonces, es realmente muy importante y no dormir bien implica que estemos cansados al día siguiente, que no rindamos lo que debemos, sí. Pero además tiene consecuencias aumentando el riesgo de tener algunas enfermedades, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, hipertensión, obesidad e incluso depresión. Entonces dormir es muy importante y el sueño tiene que ser de buena calidad, además de buena cantidad. ¿Cuántas horas entonces es lo ideal? ¿8? Sí, se considera entre 7 y 10 horas. Esto varía también de acuerdo a la edad de la persona, pero en promedio podríamos decir que entre 7 a 10 horas. Para saber si estamos durmiendo lo suficiente, básicamente tenemos que darnos cuenta que al día siguiente, al despertarnos, estamos descansados, que estamos lúcidos y nos sentimos como que tuvimos un sueño reparador. Acá nos reímos porque qué pocas veces sentimos de eso. La mesa, que somos 4, ninguno se levanta. Ninguno llega a las 7 horas. ¿Cómo acá dormía anoche? Claro, el tema es que hay una costumbre que tenemos los argentinos que cenar bastante tarde, siempre después de las 9 por lo menos de la noche, 9:30, a veces bastante pesado porque cuando uno trabaja todo el día, a veces la comida más importante suele ser la cena y no llegamos a cubrir, pero para nada, porque el promedio mínimo se levanta a las 7 de la mañana, mínimo. Yo siempre me levanto antes, usted también. Sí. Todos acá nos levantamos a las 6, pero por lo menos uno se levanta a las 7. ¿Y qué tendría que acostarse a las 10 de la noche?
Sí, sí, con la rutina diaria se complica, pero realmente hay que tener en cuenta que es parte muy importante para mantenernos saludables. Y el horario ideal para irse a dormir es entre las 10 y las 11 de la noche, porque los seres humanos tenemos un ritmo que se llama ritmo circadiano, que van ocurriendo en diferentes horarios diferentes cosas, pero en ese horario justamente baja la temperatura y baja el cortisol y nos prepara adecuadamente para dormir. En cambio, a la mañana, cuando nos despertamos, hay otra hormona que es, justamente el cortisol, y a la noche, cuando nos acostamos, aumenta la melatonina. La melatonina es una hormona también de producción endógena, que es la que nos prepara para dormir. Entonces, todos los seres vivos tenemos un ciclo que debemos cumplir. Por eso es importante tener una rutina y acostarnos aproximadamente a la misma hora todos los días y levantarnos a la misma hora. Doctora, además de las consecuencias en la salud, si dormimos menos, envejecemos más rápido, nos arrugamos más fácil, por ejemplo. Sí puede tener consecuencias en la piel, pero lo más importante es que puede tener consecuencias a nivel neurológico con esto de las enfermedades neurodegenerativas. Podría ser un riesgo para tener enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Ajá, o sea, dormir poco aumenta la probabilidad de padecer Alzheimer. ¿Cómo? Dormir poco, aumenta entonces la probabilidad de padecer Alzheimer. Claro, sí, no dormir poco, sino tener un trastorno del sueño, algo que sea crónico. No dormir poco algunas noches, sino algo que se repite. Y por otro lado, si la persona ya tiene una enfermedad neurológica, por ejemplo, dormir mal lo va a afectar más todavía, ¿sí? Si una persona nota que tiene estas dificultades para dormir, lo más importante en principio sería tener en cuenta algunos consejos que se llaman en conjunto higiene del sueño, que son consejos o tips que damos para aprender a dormir mejor. A ver. Uno de ellos es justamente esto que les decía del horario, de acostarse a un horario regular y levantarse a un horario regular. No hacer actividad física muy intensa las últimas horas de la noche, no tomar bebidas energizantes como el mate, el té, las bebidas cola, el café. Después también, si podemos hacer alguna actividad relajante a las últimas horas de la noche ayuda. Hay medicamentos que juegan en contra para dormir, eso también tenerlo en cuenta y consultarlo con el médico. Y después tenemos también disponibles tratamientos farmacológicos para el paciente que lo requiera. Pero bueno, dentro de este hábito, esta higiene del sueño, nos pasa mucho que nos vamos a la cama con el celu y nos ponemos a chequear, a mirar Instagram, todo lo que no hicimos en la cama, todo eso, el celular, el tele en la pieza y todo lo demás, eliminarlo, ¿no? Por más de que uno vea una serie tranqui o qué, o está permitido. Exacto. Como vos decís, las pantallas, por la luz que emiten, no son recomendables usarlas en la cama. De hecho, si podemos dejar el celular fuera de la habitación, mucho mejor. Y esto también tiene que ver con la melatonina que les contaba antes. La melatonina está muy regulada por la luz. Entonces, si nos exponemos a la luz de las pantallas, esto puede afectar la producción de melatonina y afectarnos el sueño. Entonces, muy importante no usar pantallas por lo menos una hora antes de acostarse. Y si podemos dejar el celular fuera de la habitación, es ideal. Doctora, esas 7 a 10 horas que es lo ideal dormir, si uno duerme entrecortado, 5 horas a la noche y recupero algo con la siesta, ¿sirve igual? ¿Da para la misma sumatoria o no necesariamente? No necesariamente. Si es por una situación particular que el paciente o la persona no puede dormir las horas de corrido que necesita a la noche y tiene una privación de horas de sueño por algún motivo, no sé, por algo laboral o por está cuidando a un familiar, lo que sea, en ese caso sí se recomienda compensar con la siesta, pero no es lo ideal que sea algo que se repita de forma crónica, ¿no? O sea, los adultos en realidad con las horas nocturnas debería ser suficiente y no deberíamos necesitar tanto de la siesta. Solamente sería para ocasiones especiales. Doctora, usted recién hablaba de no tomar un café, una infusión, algún medicamento. El tema del alcohol, ¿quien cena con una copita de vino o 2 copitas de vino, interfiere en el sueño o no? Con el tema del sueño no es lo ideal porque el alcohol a nivel del sistema nervioso central es depresor. Entonces, si bien podemos sentirnos más relajados o pensar que vamos a dormir mejor, afecta la estructura del sueño, ¿sí? El sueño normal tiene una estructura que se llama la arquitectura del sueño, que es igual para todos, ¿no? Entonces, si tomamos un depresor del sistema nervioso central, como el alcohol o algunos medicamentos que actúan de esa forma también,
podemos tener una sensación subjetiva de que descansamos bien, pero en realidad no es así porque está afectando la arquitectura o la forma natural del sueño. Entonces no es lo ideal, sobre todo en personas que ya tienen dificultades para dormir. Bien, bueno, muy bien, muchas gracias. Quedamos todos bastante satisfechos con lo... Trataremos de cumplir los tips de la doctora para ver si tenemos... Difícil. Sí, sí. Perdón, doctora, medio aburrido lo que nos propone. Hay que dejar la infusión. No puedo tomar Se alcohol, tenía que no decir y puedo se hacer dijo. ejercicio, no puedo ver el celular. Bueno, ella Me cortó la pierna, doctora. el manual de La lo ideal. Después hay que estar la negociación, como en todo, ¿no? La negociación entre el placer, entre lo que se debe hacer y lo que queremos hacer, ¿no? Los mismos, los arrumacos iban, ¿no? De noche antes de dormir. Otra vez bendita. Eso sí puede ayudar, sí. Puede ayudar. Bueno, no digo, qué sé yo. ¿Y uno hay toma alguna posición cualquier- mejor que otra para dormir? Digo, por ejemplo, Bueno, sí, en las personas que roncan, por ejemplo, sí, en este caso no se recomienda dormir boca arriba. boca arriba, digamos. En este caso se recomienda dormir de costado, ¿sí? Sobre todo las personas que roncan, porque eso predispone a que ronquen más y si tienen apnea del sueño puede empeorarlo. Entonces, en este caso sí se recomienda dormir de costado. Bien, ¿Es normal desmayarse directamente cuando uno toca la almohada o estaría faltando algo, algún... Bueno, eso se llama latencia al inicio del sueño. Es normal dormirse rápidamente, está bien. Si esto ocurriera durante el día, que uno tiene como crisis de sueño y se queda dormido y se afloja el cuerpo, eso es una patología que se llama narcolepsia, que es poco frecuente, pero bueno, en este caso sí sería motivo de hacer una consulta. Si pasa la noche y uno se duerme rápido y descansa bien, no hay ningún ¿Y cómo problema. duerme mejor, uno solo o acompañado? Depende de la pareja, ¿no? Porque hay trastornos del sueño que afectan también a la pareja. Claro. Por ejemplo, hay un trastorno del sueño que se llama trastorno conductual del sueño REM, que hace que la persona tenga una actuación física de los sueños. Entonces, si ese paciente sueña que juega a la pelota, probablemente pegue patadas, sueña que se pelea, puede pegarle a la pareja. Que no practique box en el sueño. Pero, viste que, no, los niños suelen hacer mucho de eso, de moverse en la cama grande y que uno termine durmiendo muy mal. ¿Es común también en los niños que ese movimiento nocturno? En los niños eso es normal, no es lo mismo que esta patología que yo les contaba, este síntoma, pero en los niños sí es normal que se muevan mucho, sobre todo cuando son muy chiquitos, que se muevan mucho la cama, eso sí es normal. Claro. En general, sí. ¿Y las horas de sueño para el niño cuántas? Depende de la edad. La melatonina va cambiando a medida que pasan los años y en los niños menores de 4 meses, por ejemplo, no hay melatonina, entonces duermen de día y de noche lo mismo. Y a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, un niño de preescolar duerme alrededor de 12 horas en la noche debería dormir y una siesta que también es saludable en este caso. Cuando son más chiquitos, 2 siestas. Depende mucho de la edad del niño. ¿Sí? Bien. Macarena, nos pasaríamos todo el noti preguntándote cosas porque el tema es realmente interesante y muy atractivo, pero al menos estos minutos que nos tomamos en el noti de la gente nos permite tomar conciencia. Después cada uno negocia entre lo que puede, lo que quiere y las condiciones que tiene, cómo dormir mejor, pero al menos tomamos conciencia que es importante invertir en nuestro descanso. Así que me parece que esa tarea en esta charla quedó cumplida. Gracias, Doc. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, la doctora médica neuróloga Macarena González, que nos despejaba. Sí, un sueño de siesta sobre todo. Yo no tengo de eso de siesta. andar durmiéndome de golpe, pero a la noche es como si Otra me hubiesen gran pegado un conclusión es mazazo. que no infusión, no alcohol, pero cucharitas. Cucharita sí. Cucharita, sí. Bancó Y la una cucharita. copita de alcohol. Bueno, vamos a repasar Sé lo una que quieras, copita- dale, vos, algunas placas más para terminar No todos los estadísticas. días, Siesta, 6 de cada 10 Sí. argentinos sí duermen la siesta. Ah, no, sí. Y a veces Mirá qué un 37 y sí un 17%. Y un no. un Ah, no, 40. perdón, no duerme No, la siesta. claro, 6 de dormí cada 10 siesta. no duerme la siesta. No Es decir, la duerme. No mayoría de saben los lo que se pierden. La mayoría de los No, argentinos pero usted no duermen. ¿a qué hora se levanta usted? ¿A qué hora? 5:30. 5:30, claro. Después cuesta llegar a las 5 de la tarde, ya pasaron 12 horas. Necesita compensar con un siesta. ¿Qué siestín. más? Dormí siesta ¿cuánto tiempo? 5 de cada 10 duermen menos de una hora. Menos de una hora, más del 50%. Entre 1 hora y 2, el 43%. Y más de 2, el 0,5%. ¿Cuánto es la Una siesta, hora. decís, man? Una hora. ¿De reloj? Una hora. ¿La cronometrás Sí. siempre igual? No, ¿Te pones despertador? No, para no, la tiene siesta? ese toque. No tiene ese Voy. toque. Siempre tengo alguna obligación para Obvio. a ¿Te la tarde soy cuesta chofer. conciliar el sueño? 3 de cada 10 les cuesta poco conciliar el sueño.
mucho el 23%, bastante el 16% y poco la mayoría. ¿Cuál de las siguientes preocupaciones te afectan más a la hora de conciliar tu sueño? 2 de cada 10 personas le preocupa el tema económico. Y acá no zafa nadie en Argentina. Económico el 22%, otro el 18%, laboral el 16%, familiar el 15%. Bien, ahí la